Bienvenidos un dúa mu ese a mi canal. Espero que tu copyright teniendo un dúa espectacular, porque hoy vamos a hablar de un tema que estuvo incendiando las redes sociales, un drama jugosísimo que involucra a dos bellezas, Demet Özdemir y Diletta Leotta. Como lo oyen. Parece que Demet ha explotado y según dicen, la reacción superíndice 3N de Diletta es simplemente imperdible. Prepu rense un cafecito, cu superíndice 3 hanse unas palomitas, porque este chisme es tú que arde. Vamos a desgranar toda la historia, analizar las pistas, especular un poquito y por supuesto, ver si podemos entender copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Y antes de que empecemos, si eres nuevo por AQU, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Siempre estoy trayendo los chismes ese calientes del mundo del espectáculo, a su que no te lo querru ese perder. Ahora vamos al luo. Bueno, para empezar, vamos a poner a todo el mundo en contexto. Demet Özdemir, como seguramente saben, es una actriz turca súper famosa, protagonista de telenovelas que han arrasado en todo el mundo, como Erken Zikuay y Doyduyunep Kaderindir. Diletta Leotta, por otro lado, es una presentadora de televisión superíndice 3N italiana, conocida por su trabajo en Daphne y por su belleza arrolladora. Ambas son mujeres exitosas, hermosas y con una gran cantidad de seguidores en redes sociales. Entonces, copyright pudo haber pasado para que Demet explotara, como dicen por ahí. AQU es donde la cosa se pone interesante porque la información superíndice 3N es un poco confusa y hay diferentes versiones de la historia. Lo que parece claro es que todo gira en torno a Can Yaman, el ex de Demet Özdemir y, casualmente, también copyright ex de Diletta Leotta. El guapo actor turco es el centro de este embrollo. Can Yaman, ese hombre que ha robado suspiros en cada rincón superíndice 3N del planeta, con su mirada penetrante y su carisma innegable, se ha convertido en el eslavo superíndice 3N que une, o mejor dicho, desata, esta bomba de tiempo. No es la primera vez que su nombre resuena en los pasillos del chisme, pero esta vez, parece que las consecuencias son de alto calibre. Al parecer, hace poco hubo un evento en el que coincidieron Demet Özdemir y Diletta Leotta. No se sabe con certeza si fue un evento social, una fiesta o algo relacionado con sus trabajos, pero lo importante es que estuvieron en el mismo lugar al mismo tiempo. Y ahí es donde, según los rumores, se prendió superíndice 3 la mecha. Las redes sociales, como siempre, fueron el escenario del crimen. Fotos borrosas, testimonios anu superíndice 3 nimos y capturas de pantalla sospechosas comenzaron a circular a la velocidad de la luz. El evento, al parecer, era una gala Venu Copyright Fica organizada por una lujosa marca de joyería en Milu, N. Un lugar donde la elegancia y el glamour deberían haber sido la norma, pero que terminó superíndice 3 siendo el epicentro de una tensión superíndice 3N palpable. La versión superíndice 3N es extendida es que Demet se sintió superíndice 3 incu superíndice 3 moda o incluso ignorada por Diletta durante el evento. Algunos dicen que Diletta no le dirigió superíndice 3 la palabra en toda la noche, mientras que otros aseguran que hubo un intercambio de miradas tensas e incluso alguna que otra frase sarcástica. No hay confirmación superíndice 3N oficial de nada de esto, claro, pero los rumores corren como la superíndice 3 lbora en las redes sociales. Imaginemos la escena, Demet con su belleza ex su superíndice 3 tica y su porte elegante, intentando mantener la compostura mientras Diletta, con su sonrisa radiante y su encanto italiano, parece ignorarla por completo. Una situación superíndice 3N incu superíndice 3 moda para cualquiera, pero AUNMU, ese para dos figuras públicas acostumbradas a ser el centro de atención superíndice 3N. Y es que claro, la historia tiene todos los ingredientes para generar drama, dos mujeres guapúsimas, un ex en común y un posible enfrentamiento público. La gente sedienta de detalles. Queremos saber copyright se dijeron, copyright caras pusieron, copyright gestos revelaron su verdadera tensión superíndice 3N. La farúndula es un circo y nosotros somos los espectadores hambrientos de emociones fuertes. Y este drama, sin duda, promete ser un espectáculo digno de ver. ¿Pero por copyright Demet ha explotado? Bueno, hay varias teorías. La primera y la más obvia, es que todavía guarda algún tipo de sentimiento por Can Yaman y le molestu superíndice 3 ver a Diletta, que también copyright N fue su pareja, en un ambiente social. Quizú se sintió superíndice 3 que Diletta estaba invadiendo su territorio o que se estaba burlando de ella de alguna manera.
El fantasma de Can Yaman siempre presente, como un recordatorio constante de un amor que pudo ser y no fue. La relación superíndice 3N entre Demet y Can fue un torbellino medio tico, un romance apasionado que cautivó superíndice 3 a millones de fans en todo el mundo. Su ruptura, aunque anunciada, dejó superíndice 3 un vacuo en los corazones de muchos que soñaban con verlos juntos para siempre. Ver a Diletta, otra ex de Can, en el mismo evento, debió superíndice 3 remover viejas heridas y despertar sentimientos encontrados en Demet. Otra teoría es que Demet simplemente se sintió superíndice 3 y respetada por la actitud de Diletta. Quizá se esperaba un trato muy cordial, teniendo en cuenta que ambas son figuras públicas y que tienen un ex en común. Si Diletta la ignoró superíndice 3 o la trató superíndice 3 con desprecio, es comprensible que Demet se sintiera ofendida y reaccionara de forma impulsiva. En el mundo del espectáculo, las apariencias lo son todo. Se espera que las celebridades mantengan una imagen de cordialidad y profesionalismo, incluso cuando hay tensión superíndice 3N en el ambiente. Si Diletta rompió superíndice 3 este CU superíndice 3 digo no escrito, es comprensible que Demet se sintiera humillada y decidiera no quedarse callada. Y aquí es donde entramos en el terreno de la especulación superíndice 3N, porque nadie sabe con certeza que copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3. Pero los rumores apuntan a que después copyright ese del evento, Demet hizo algunos comentarios en sus redes sociales que fueron interpretados como indirectas dirigidas a Diletta. Algunos dicen que publicó superíndice 3 frases sobre la hipocresía, la falsedad y la importancia de ser autocopyrightico. Otros aseguran que retuiteó superíndice 3 mensajes de sus fans que criticaban a Diletta. Las redes sociales, el campo de batalla moderno donde las celebridades libran sus guerras silenciosas. Un tuit, un post en Instagram, una historia efímera pueden ser suficientes para encender la polu copyright mica y desatar una tormenta medio tica. Demet al parecer utilizó superíndice 3 sus redes sociales como una válvula de escape, dejando entrever su descontento y lanzando dardos envenenados hacia Diletta. Sea como sea, lo cierto es que estos movimientos de Demet en redes sociales fueron suficientes para encender la alarma y hacer que la gente empezara a hablar de una supuesta guerra entre las dos divas. Y por supuesto, la pregunta del millón superíndice 3N es, ¿L fue la reacción superíndice 3N de Diletta? La expectación superíndice 3N crece por momentos. Todos queremos saber superíndice 3 mo respondió superíndice 3 Diletta a las acusaciones veladas de Demet. Se quedará callada alimentando a UNMU, los rumores. O contraatacará desatando una guerra sin cuartel en las redes sociales. AQ es donde las cosas se ponen a UNMU interesantes, porque la reacción superíndice 3N de Diletta, según dicen, fue imperdible. ¿Pero qué copyright significa eso exactamente? Bueno, hay varias interpretaciones posibles. ¿Acaso se enfrentó superíndice 3 a Demet cara a cara, exigiendo una explicación superíndice 3N por sus comentarios? ¿O recurrió superíndice 3 a su astucia italiana para desviar la atención superíndice 3N y minimizar el impacto de la polu copyright mica? La respuesta, como siempre, se esconde entre los rumores y las especulaciones. Algunos dicen que Diletta respondió superíndice 3 a las indirectas de Demet con indirectas. Que publicó superíndice 3 fotos en sus redes sociales luciendo radiante y feliz, como para demostrar que no le importaba lo que Demet pensara o dijera. Una estrategia clásica de las celebridades, mostrar una imagen de felicidad y despreocupación superíndice 3N para negar cualquier rumor de conflicto. Diletta, experta en el manejo de su imagen pública, podrá haber optado por esta táctica para evitar alimentar a la prensa rosa. Otros aseguran que ignoró superíndice 3 por completo los comentarios de Demet y que se dedicó superíndice 3 a seguir con su vida como si nada hubiera pasado. Una actitud zen, digna de una maestra de la meditación superíndice 3N. Diletta podrá haber decidido que la mejor manera de lidiar con la situación superíndice 3N era simplemente ignorarla, demostrando que no estaba dispuesta a participar en un juego de dimes y diretes. Pero la versión superíndice 3N mu jugosa, y la que mu circuló superíndice 3 por las redes sociales, es que Diletta se puso en contacto con Can Yaman para hablar de la situación superíndice 3N. Se dice que le pidió superíndice 3 explicaciones por el comportamiento de Demet y que le dejó superíndice 3 claro que no estaba dispuesta a tolerar ese tipo de dramas. Chan chan chan. El plot twist que nadie esperaba.
Diletta recurriendo a Kanyaman, el hombre que las une y las divide, para poner fin al conflicto. Una jugada audaz que podría haber tenido consecuencias impredecibles. No hay confirmación superíndice 3n de que esto sea cierto, claro, pero la idea de que Diletta haya recurrido a Kanyaman para solucionar el problema es, sin duda, muy tentadora. Imaginen la conversación superíndice 3n, Diletta, furiosa, llamando a Kanyaman para quejarse de Demet. Kanyaman intentando mediar entre sus dos exnovias. Un autocopyright ntico culebru superíndice 3n turco-italiano. Una escena digna de una película de Almodu superíndice 3 bar, llena de pasión superíndice 3n, celos y rencor. Kanyaman atrapado en medio de un fuego cruzado, intentando apaciguar los ánimos y evitar que la situación superíndice 3n se salga de control. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son rumores y especulaciones. No hay pruebas contundentes de que Demet haya explotado, realmente, ni de que la reacción superíndice 3n de Diletta haya sido imperdible. Es posible que los medios de comunicación superíndice 3n hayan exagerado la historia para generar clics y visitas. La prensa rosa, como siempre, aprovechando la oportunidad para crear un drama donde solo hay una simple incomodidad. No podemos olvidar que su trabajo es vender historias y a veces, eso implica exagerar los hechos o inventar situaciones para mantener al público entretenido. Pero como dice el refrán, cuando el ruo suena, agua lleva. Y en este caso, el ruo estuvo sonando con fuerza. Asu que aunque no podamos confirmar nada con certeza, podemos estar seguros de que algo pasó superíndice 3 entre Demet Özdemir y Diletta Leotta. Y ese algo sin duda, es un tema de conversación superíndice 3n fascinante. El misterio que rodea este supuesto enfrentamiento es lo que lo hace a ese atractivo. Queremos saber la verdad, aunque sea a trabu copyright de rumores y especulaciones. Y es que al final, el mundo del espectáculo es Asu, lleno de dramas, rivalidades y secretos a voces. Los famosos son personas como nosotros, con sus propias inseguridades y emociones. Y a veces, esas emociones se desbordan y dan lugar a situaciones como esta. La fama, a menudo, puede ser una carga pesada. Las celebridades están constantemente bajo el escrutinio público y sus vidas personales se convierten en dominio público. Es comprensible que en ocasiones, se sientan presionadas y reaccionen de forma impulsiva. Lo importante es no dejarnos llevar por el morbo y recordar que detrás de las fotos glamurosas y las entrevistas cuidadosamente elaboradas, hay personas reales con sentimientos reales. Asu que antes de juzgar o criticar, es importante ponernos en su lugar y tratar de entender su perspectiva. Antes de crucificar a Demet o a Diletta, debemos recordar que son seres humanos y que, como tales, pueden cometer errores y dejarse llevar por sus emociones. En resumen, el drama entre Demet Özdemir y Diletta Leotta es un claro ejemplo de CEU superíndice 3. Los rumores y las especulaciones pueden generar una tormenta en un vaso de agua. No sabemos con certeza QU copyright fue lo que realmente pasó superíndice 3, pero lo que sabemos es que la historia ha capturado la atención superíndice 3n de todo el mundo y ha puesto de manifiesto la pasión superíndice 3n que sentimos por los chismes del corazón superíndice 3n. La fascinación superíndice 3n por la vida de los famosos es un fenómeno superíndice 3 menos social que ha existido desde siempre. Nos gusta sentirnos parte de sus vidas, aunque sea a trabu copyright de los rumores y las especulaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este repaso por el último drama del mundo del espectáculo. Ya saben que me encanta traerles los chismes jugosos, asu que no duden en dejarme en los comentarios QU copyright otros temas les gustaría que analizara. Me pueden pedir que hable sobre los entresijos de las series turcas, los romances secretos de Hollywood o las peleas sonadas de la farándula latina. Yo estoy aquí para complacer sus deseos chismosos. Me encantaría saber su opinión superíndice 3n sobre todo esto. ¿Creen que Demet realmente explotó superíndice 3? ¿Piensan que la reacción superíndice 3n de Diletta fue imperdible? ¿O creen que todo es un invento de los medios de comunicación superíndice 3n? Los leo en los comentarios. Quiero saber si ustedes también copyright n creen que Kanyaman es el culpable de todo este embrollo o si piensan que las chicas solo estaban teniendo un mal dúa. No se corten y du copyright genme sus teorías locas. Y antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver el vídeo hasta el final.
Su apoyo significa mucho para Mu y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que pueden darle like al vídeo si les gustó Superíndice 3, compartirlo con sus amigos para que se enteren de este chisme y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Muchos besos. Y recuerden, mis chismosos, la vida es un drama, pero siempre podemos disfrutarlo con unas buenas palomitas.